Lucas, Celso, muchas gracias. Un gustazo, la verdad. Sí, yo grito, bueno, compartir esta tertulia derechista, un gustazo, la verdad, gracias Causa por organizar este tipo de eventos. Creo que primordiales para el debate de las ideas que luego se transponen, ¿no?, en lo que es la batalla política, que es la madre de todas las batallas, creo, en la batalla cultural, más hoy en día. Estamos en situaciones bastante picantes, tanto en Argentina, electorales, el año pasado con Brasil, la izquierda juega muy duro, como también jugó contra Trump en Estados Unidos, y claro, esta batalla política. Este tipo de eventos son muy importantes, así que gracias chicos por organizarlo, Candela, gusto. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño análisis bien resumido para hacer un poquito de autocrítica, analizando un poco lo que son los puntos en contra que tenemos de esta batalla cultural, a favor, y cómo ha respondido un poco la nueva derecha durante estos años, ¿no? Y cómo se han ido dando los diferentes panoramas frente a lo que es una nueva izquierda que no solo estaba y se hegemonizó, sino que contraatacó frente a diferentes vertientes, en diferentes latitudes de la nueva derecha, y cómo se fue conformando esa nueva derecha, ¿no? De diferentes formas, ¿no? No es homogénea la nueva derecha. Se está conformando de forma irregular, de cierta forma se va perfeccionando. Yo creo que tiene mucho futuro, como dijo Lucas, no se pasa por alto la nueva derecha. Bueno, principalmente arrancar por los puntos que tenemos en contra, lo que viene siendo y lo que se sigue expandiendo por diferentes ámbitos, ya no de la política y de la economía, sino de la cultura, que es la nueva izquierda, ¿no? Que yo la suelo llamar un monstruo de infinitas cabezas que se va adaptando a diferentes situaciones por su matriz filosófica, sus divares filosóficos, diríamos nosotros, que somos gente cuerda, pero estos tipos que lo fueron teorizando, ¿no? Desde, por supuesto, antes de lo que podríamos decir Gramsci y la Escuela de Frankfurt, pero lo que vimos hoy en día es la descendencia de esas ideas que vienen, por supuesto, con raíces de la Revolución Francesa, el comunismo también, pero que se basan, ¿no?, en lo que conocemos, progresismo, relativismo moral, lo que es la división de la sociedad, el conflicto de clases en su momento, en el aspecto económico, pero ahora el conflicto y la división social en cualquier aspecto del ser humano, ¿no? Y luego concluido a Michel Foucault de generar una relación de poder en cualquier ámbito personal de la vida de los seres humanos, y ahí infiltrarse. La izquierda se infiltra en cualquier aspecto de la vida humana, como podemos decir, hasta politizan el matrimonio, politizan un embarazo, se meten en las iglesias, se meten en los colegios, meterse en las universidades, todo batalla cultural que vienen haciendo hace décadas, por no decir más de un siglo. Eso es lo que tenemos enfrente, una maquinaria que tiene además recursos ilimitados, pues no es solo política, no son solo intelectualoides, acá están metidos medios de comunicación, empresarios, magnates que se encubren atrás de todas estas fundaciones, ¿no?, que tienen todos lindos nombres, ¿no?, y lindos eslóganes, pero que financian las peores aberraciones a nivel mundial, los peores candidatos. Es un gigante que pretende controlar todo, y yo creo que es el primer error que tiene la nueva izquierda, porque creen que pueden controlar todo, pero como sabemos existe una mayoría silenciada, en cada nación existen pueblos con identidades y con reservas morales, creen que las pueden controlar, pero yo creo que pasan por alto lo que es la parte trascendental y espiritual del ser humano y cultural, que es muy importante. Es por eso que creo que este gigante comete errores, como todo gigante, y es ahí donde la nueva izquierda, la nueva derecha irrumpió y se dio cuenta, y pasó a estar, creo que protagonizando las elecciones de los países más importantes hoy en día del Occidente, con sus defectos, por supuesto. No estamos diciendo que cada candidato sea un ideal, pero aquí estamos hablando de política. Segunda cuestión que creo que tenemos en contra, que hay que identificar, y está dentro de nuestro movimiento,
o de nuestra articulación irregular, como digo, porque sea diferente, de forma diferente en las diferentes latitudes, países, que son los idealismos. La gente de nueva derecha tiene una particularidad que es algo muy positivo, son intelectualmente honestos, tienen convicciones bien férreas, rígidas, pero esa honestidad intelectual, esas convicciones también hacen a que haya muchas divisiones. Y no podamos articularnos políticamente. Otra cosa son las tertulias culturales, los debates académicos, mismo debates que pueden haber en las redes sociales. Perfecto, ahí podemos darnos, criticar, perfeccionar lo que hacemos. Pero estando en la urgencia que amerita, por ejemplo, la elección este año, elecciones como se ven en otros países, en el contexto político, que es donde está el poder firme, además del cultural, está el poder político, que se puede hacer mucho. En ese aspecto, la batalla política real, creo que hay que priorizar lo que ha hecho el enemigo, que es unirnos. Unirnos no bajo ideologías, sino bajo identidades, reservas morales. En Argentina, nuestra identidad, por supuesto, es católica, por amplia mayoría. Tenemos una reserva moral cristiana y tenemos una identidad patriótica. Somos nacionalistas. Nuestro país se fundó como un Estado-nación. Entonces son dos banderas que como un punto de partida de unión para lo que es una nueva derecha en Argentina podría funcionar muy bien. Por supuesto, en Israel, o yo te puedo hablar de un país, Rusia, no son católicos, son ortodoxos. En Israel son judíos, quizás sus banderas de punto de inicio con una nueva derecha contra el avance de una nueva izquierda sería la Iglesia ortodoxa y en el caso del Estado-Nación ahora, pero por ejemplo en el caso de Europa, pues países monarquía, una monarquía como en España, reivindicar la monarquía. Yo sin duda, si fuese español, no sería nacionalista, sería monárquico, yo soy argentino, y su reserva moral. Creo que esos dos puntos de partida son claros. Entonces, dejar de lado ese idealismo. Ese idealismo creo que hace a las divisiones, esas convicciones rígidas que tenemos, tratarlas de volcarlas a todos los ambientes, dejarlas de lado en lo que es la batalla política real. Entender los contextos, y creo que es muy importante no ver a la política como el arte de la perfección, sino como el arte de lo posible. Hay que valorar, creo, el trabajo que la gente hace, que está metida en la política, que en cierta forma son semejantes a nosotros, iguales no vamos a ser, creo que es muy importante. Y sin duda es un reto la política. Es mucho más difícil hacer política que escribir un libro. Tenés mucho más limitantes. Tenés sin duda el reto de generar alianzas con personas que quizá tenés varias diferencias en muchos aspectos, pero que te unen frente a un enemigo. Muy importante. Creo que hay que recordar que ser pragmático no significa renunciar a esas convicciones que tenga cada uno, sino tender puentes, crear articulaciones políticas con nuestros semejantes para un fin determinado. En este caso, un armado político específico. Concentrarnos en lo que nos une contra el enemigo, no en lo que nos divide. Creo que ser pragmático es una condición necesaria para ganar la batalla política. No nos olvidemos, Trump, Meloni, Bolsonaro también. Mismo ahora Milei, como está subiendo las encuestas. Son tipos de convicciones fuertes, pero en sus armados políticos son pragmáticos. Bueno, esto básicamente es lo que tenemos en contra. Pero bueno, ¿qué tenemos a favor? Yo creo que tenemos varias cosas a favor, pero voy a nombrar tres básicamente, que son bastante relevantes. Primero, referentes. Nuevos referentes. No voy a decir jóvenes referentes, pero para mí una persona de 30 años no es joven, es un adulto. Le dice joven a alguien de 40 hoy en día. Pero digamos, tenemos nuevos referentes, como se llaman los jóvenes adultos de mediana edad, que tienen todo para dar durante décadas seguramente, tanto en batalla cultural como política. ¿Qué les puedo decir? Bolsonaro no. Bolsonaro y Trump justo no, pero han dejado un camino, un legado, una marca cultural. Pero Abascal en España, Milei justo acá también, tenemos referentes intelectuales como Pablo Muñoz, estamos hablando hace un rato, Laje, Nicolás Márquez. Se ven jóvenes adultos involucrados y que la tienen muy clara, por decirlo en criollo.
de qué funciona la batalla cultural. Eso es algo muy positivo que nosotros tenemos, que creo que la izquierda hoy en día flaquea en eso. Tenés viejos matados como este Soro que anda sin duda financiando, ¿viste?, cualquier causa aberrante, y tenés después militancia sin convicciones. Yo creo que en las universidades, el otro día fuimos a pegar afiche, que se armó un poquito de revuelo, en sociales, y los estudiantes, unos estudiantes que conozco ahí que son de otro palo, me dicen, sí, la mayoría de los chicos acá están apolitizados, bancan a mi ley, y si no, una ínfima mayoría son de izquierda. Lo que pasa es que los centros de estudiantes, de las organizaciones que eran de izquierda, pero no tienen esa militancia que tenía hace 15, 20 años. Entonces, yo creo que estos nuevos referentes que van surgiendo, influencers, es algo que tenemos muy a favor. Son derechitas que se complementan, aparte un gran abanico de campos, ¿no? Económicos, políticos, geopolíticos, en el caso de ustedes, chicos en causa, culturales, religiosos. Son referentes que no tienen miedo a alzar sus creencias, es decir, que creen en Dios, que defienden reservas morales, en mi caso, por ejemplo, pero también tenemos referentes que son ateos y perfectamente también defienden la tradición cristiana católica. Así que nada, marcados por la incorrección política, discursos firmes, y que lo más importante es que se complementan entre sí frente al enemigo que tenemos adelante, ¿no? Del otro lado, otra que tenemos muy a favor y hay que aprovechar, tenemos un pueblo que yo lo suelo llamar una mayoría silenciada más que silenciosa. Está opacada por una estructura globalista, progre, por este entramado que es la nueva izquierda, este monstruo de sin fin cabezas, ¿no?, que acapara todo. Los medios, la política no representan lo que piensa la mayoría de la gente. Por eso irrumpen referentes como Milei, como Trump, como Bolsonaro, como Abascal, y la gente despierta, ¿no? Porque estaba con un bozal intelectual durante décadas, porque lo único que escuchaba en la radio y en la televisión era progresismo, corrección política. Pero se dan cuenta que hay cosas más de fondo que valoran, identidad, valores. Así que, bueno, esa opinión pública, no publicada, que es muy diferente a la publicada que vemos en los diarios, está de nuestro lado. Está completamente harta de toda la imposición de la nueva izquierda. Así que, bueno, yo creo que básicamente, dado esto, la nueva derecha tiene todo para crecer y todo para ganar. Solo me gustaría hacer nuevamente énfasis en una autocrítica que deberíamos hacer, que a lo largo de los años yo creo que muchos referentes la pudieron ir puliendo, pero es eso, no caer en las divisiones idealistas, tomar conciencia del enemigo que tenemos adelante, y siempre digo, dentro de la nueva derecha, si surgen críticas constructivas, que existan, pero puertas adentro. Puertas afuera debemos mantenernos más firmes que nunca, por el enemigo que tenemos enfrente. Y bueno, frente a este monstruo creo que es clave la unión, y bajo 4 pilares, desde mi punto de vista. La libertad, para dejar de ser rehenes de una casta corrupta y socialista. La patria, para recuperar nuestra identidad cultural y geopolítica y volver a ser potencia y un ejemplo entre las naciones. Nuestros hijos y familias, para que no sean atacados por el adoctrinamiento y la perversión neomarxista, y para quienes somos creyentes, Dios sobre todo, como fuente primera de nuestro código moral, ¿no? El hartazgo me parece muy ocurrente para lo que es los tiempos que estamos viviendo. Una frase de uno de nuestros máximos próceres, el general José de San Martín, que bien decía: divididos seremos esclavos, hagamos un esfuerzo de patriotismo, unámonos y concluyamos nuestra obra con honor. Gracias, chicos, que Dios los bendiga y viva la paz. Sobre cuestión de batalla cultural, ¿cómo se intercepta con la política, quizá desde el futuro más inmediato posible? ¿Cómo podría interceptarse con la política? Es decir, ¿qué es lo primero que tenemos que atacar? Bueno, yo creo que la traducción de la batalla cultural a la política tiene que ir más que todo a las cuestiones que más tocan a esa mayoría silencial que yo hablaba.
analizar todo lo que es el abanico de flagelos que nos trae a la puerta la nueva izquierda, que ni siquiera nos trae a la puerta, ya está adentro, que se mete en lo que decimos el adoctrinamiento de tus hijos, padres que son conservadores, católicos y se dan cuenta que tienen hijas de 25 años feministas, marchas feministas, y yo creo que volcamos a eso, hacer un análisis político de cada cuestión. No es lo mismo los flagelos que se pueden sacar de ventaja política en una determinada coyuntura en un país que en otro. Por ejemplo, el tema multicultural y migratorio, de la crisis migratoria en Europa, es una causa fuerte. Alzar esas banderas y hablar de ese flagelo, sin duda, es una traducción de la batalla cultural a la política importantísima para países de Europa, como si bien han alzado las banderas, por ejemplo, Meloni. En Argentina tenemos otras cuestiones. Yo creo que la ideología de género es importantísimo. Hablar de la ideología de género, feminista, LGBT, toda la imposición, toda la basura, que sí, gasto de plata y quemado el cerebro de tantas generaciones, chicos menores de edad, Larreta, por ejemplo, además de ser un estatista, un tipo comunista, pero yo creo que encubierto en socialdemocracia, el tipo, además de eso, es un perverso, un tipo que financia aberraciones, como no sé si vieron estas últimas semanas, que estuvieron ejecutando en museos, mismo en plazas públicas, de todas ferias LGBT, con actuaciones perversas directamente a la luz del día. Yo creo que como conclusión yo diría que vale el análisis coyuntural de cada situación, cada elección, cada país, y que realmente conmueva a la gente, mueva a la gente. En este aspecto, sin duda, hay que hacer un análisis político, manteniendo nuestra convicción, nuestra honestidad intelectual, pero ir a las causas que realmente mueven a la gente, porque es gente que necesitamos despertar, gente que ha estado sin duda opacada durante mucho tiempo. El tema del aborto, causa pro vida, sin duda también, muy importante. En nuestro país, por ejemplo, el tema económico, sí, hacer énfasis en lo económico es muy importante también, si bien no perdura. Yo creo que si vos haces tu campaña y la montás respecto alrededor de cuestiones económicas y no culturales morales, dura poco tiempo, porque te votan por el bolsillo. Después te van a soltar la mano muy rápido. Y acá estamos hablando de armar proyectos políticos de largo plazo. Así que esa sería mi conclusión, Lucas. Analizar cada caso particular y de todo el abanico de flagelos en los cuales la nueva izquierda se mete a pervertir. Creo que tomar unos cuantos que más afectan a esa población particular, en este caso en Argentina, y avanzar, machacar, repetir en eso que generan estos candidatos y referentes izquierdistas. En este caso Larreta, puede ser el candidato kirchnerista que salga a la luz este año, y ponerlos en evidencia, escracharlos en eso. Así que eso. Entonces, ¿qué hacemos en ese contexto con el tema poder judicial, instituciones, cuando ya vienen viciadas? Bueno, yo creo que principalmente hay que entender que las instituciones están, porque esto es política, es una batalla política y la izquierda juega sucio. No podemos andar pensando con aspiraciones republicanistas o idealismos institucionales cuando tenemos tipos que te roban las elecciones. Juegan muy sucio. Y es una batalla política y de poder. Yo creo que hay que respetar las instituciones, por supuesto, pero creo que hay cuestiones más primordiales que urgen al rescate de una nación. Yo qué sé, te doy un ejemplo. Que gane un gobierno derechista y tenga que aumentar la cantidad de ministros en la Corte Suprema de Justicia, teniendo las dos cámaras. ¿Qué te puedo decir? Yo lo apoyaría, no mentira. Le diría que, pero si urge hacer eso, porque al fin y al cabo, para mí, la división de poderes está, hay que sin duda jugar bajo las reglas, pero bajo esas reglas también hay que jugar, y hay que jugar agresivo, y hay que avanzar, porque si andamos con corrección política, titubeos, gradualismos, que se nos pasan los mandatos,
la izquierda después vuelve. Y hay que crear anticuerpos institucionales y culturales. Doy un ejemplo, porque la izquierda hace eso, y así tenemos la Corte Suprema de Brasil, el Tribunal Supremo de Brasil, que tienen de 11 miembros, 9 de izquierda firme. Así lo hicieron. Menos de 12 años, 15 años de gobiernos de izquierda, de Dilma y Lula, ¿no? Con lo cual hay que tener en cuenta también ese realismo, no tanto el idealismo. Y sin duda tener en cuenta que también la democracia como ideal, ¿no? que nos ha metido siempre, tiene muchos problemas, como el fraude, y hay que estar al tanto de esos problemas, ¿no? Y hay que, para mí, desde mi punto de vista, como reforma de mediano o largo plazo, descentralizar esa democracia, que no esté tan centralizada y tener un modelo confederal. Eso, bueno, son reformas más de mediano a largo plazo. En el corto plazo hay que operar y hay que saber que la izquierda te va a hacer de fraude, que va a intentar hacerte fraude, que te va a jugar sucio, y hay que plantear todas esas cartas previamente. No pensar que estamos operando, no solo en Argentina, en cualquier país hacen eso, operan así. Entonces creo que de antemano hay que plantear los diferentes panoramas contra quién estamos luchando. Y una vez en el poder, creo que la derecha se tiene que dedicar también en el poder, además de otras cosas, a construir poder. No hay que tener miedo a eso, hay que construir poder también. No es políticamente correcto lo que digo, pero bueno, creo que hay por ese lado. Necesitamos un nuevo marco, inclusive institucional, para pensar el disenso, y que el disenso sea parte de la política. Bueno, a ver, digo, muy interesante la pregunta que te hacen, laburar el bocho, es así. Yo creo que ese marco institucional para el disenso no está tanto en el modelo de democracia liberal que tenemos hoy en día, sino en un híbrido entre eso y un modelo confederal. Es clave la descentralización financiera administrativa, que era la intención de nuestro modelo de país, al igual que otros estados-nación como Estados Unidos. Por eso el nombre de nuestro país en realidad es Provincias Unidas del Río de la Plata o Confederación Argentina. Y realmente volcarnos a la autonomía provincial y la competencia institucional. Ese concepto se tiene que hablar porque es importantísimo. Cuando vos acaparás diferentes tipos de ministerios, departamentos para acatar problemáticas de la población que hacen al bien común, por supuesto, en pocas manos, en un Estado centralizado, en un leviatán, ese Estado no tiene competencia. Y ahí es cuando surge la ineficiencia política, no surgen nuevas opciones, no hay competencia. Eso es clave. En cualquier ámbito se puede realmente pulir y hacer mucho en eso: educativo, salud, seguridad, infraestructura. Si vos descentralizás eso a las provincias, sin duda vas a tener muy buenos resultados. Sistemas híbridos públicos-privados, terciarizados, quizás provincias sean más pro mercado y se vuelquen más a un sistema por ahí privado de salud, otras provincias más estatal, algunas serán más eficientes que otras. Eso realmente, esa competencia institucional es la clave y la entendían nuestros padres fundadores. Mismo esto no viene de una especie de modelo moderno de sociedades, ¿no? Hablamos de las monarquías carlistas, el Sacro Imperio Romanos Germánicos se manejaban de las monarquías, después los emperadores tenían poco poder. Los principados eran muy descentralizados y competían entre sí. Militarmente también. Así que bueno, tenemos muchos ejemplos, la Confederación Suiza, por ejemplo. Entonces yo creo que hay que tender a ese lado, donde van a haber sin duda lugar para la disidencia que vos hablabas, pero creo que las disidencias que vemos en los parlamentos hoy en día
parlamentos nacionales, los congresos, son de cartón, ¿no? Estamos viendo todo un show que se hace, que son distintos, todos, pero atrás hay una misma agenda y no representan al pueblo. Yo creo que la principal representación, los sistemas de elección y los sistemas políticos, sin duda, parlamentarios, no difieren eso, pero un sistema parlamentario, democrático, republicano, sin esa competencia institucional, acaparando, por ejemplo, como hoy en día, arriba del 75% de la recaudación impositiva del Estado Nacional, no hay mucho más que decir, claro, totalmente. Y piensen que el problema ese lo vemos a nivel nacional, que hoy en día la izquierda y el neomarxismo y todo lo que es el proyecto progresista globalista pretende hacer eso a nivel global. O sea, ya ni siquiera un leviatán nacional, sino global. Ya que no va a quedar de competencia institucional ni nada. Así que bueno, básicamente eso.